Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930M Radio Costa Rica. Y bueno, hoy es viernes. Hay gente que dice que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo he pasado una semana de cualquier cantidad de trabajo y estoy muy emocionado porque esta semana que viene voy a entrevistar a más de 6 candidatos a la presidencia de la República, ¿verdad? Y también tengo uno de los futuros diputados de este país. Para mí es uno de mis favoritos. ¿Qué le parece? Sí, para mí es uno de mis favoritos. Me gusta cómo habla, me gusta su empoderamiento, sus estrategias. Y él se llama don Fernando Bolaños, del partido Movimiento Libertario. Es la segunda vez que lo invito y lo van a seguir viendo porque lo voy a invitar hasta que quede de diputado. Gracias. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien, ¿y usted, don José Antonio? Muchas bien, gracias. Sí, bueno, tengo aquí una lista de preguntas que nos han preparado porque hay cosas que necesitamos saber, ¿verdad? Y dice, su partido ha hablado de la necesidad de un nuevo pacto social en Costa Rica. ¿A qué se refieren con el nuevo pacto social? Sí, don José Antonio, la última vez que hubo un gran pacto social en Costa Rica fue en la década de los 40. Y fruto de ese pacto social tan importante, pues son una serie de instituciones que se mantienen hasta el día de hoy, como la Caja Costarricense del Seguro Social, como la Universidad de Costa Rica, y las universidades públicas en general, diría yo, como el capítulo de garantías sociales de la Constitución Política, el Código de Trabajo, etc. Ese modelo que surge de los años 40 y que fue mantenido luego gracias a la Constitución del 49, necesita un recambio. Necesitamos una serie de modificaciones, tanto a nivel constitucional, legal, como institucional. Tenemos instituciones que siento yo que ya no están cumpliendo el papel que cumplieron en otro momento. Tenemos normas constitucionales que deben ser revisadas. Tenemos normas legales que ya no nos sirven. Pero para hacer todo ese cambio de carácter legal e institucional, es necesario que haya una base social que lo impulse. Porque no podemos pretender modificar desde arriba las leyes sin que haya un acuerdo social y económico entre las principales fuerzas de este país. Me refiero a grupos sociales, a las personas y a los grupos y a las organizaciones que pueden impulsar un cambio, de modo que todos juntos podamos impulsar ese cambio institucional y legal. Pues bien, para eso necesitamos ponernos de acuerdo. No es como algunos dicen que simplemente hay que hacer una nueva constitución y entonces convoquemos a una asamblea constituyente y punto. No, pienso que las cosas no son tan sencillas. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en una base social y económica que está conforme con un planteamiento y con un rumbo, porque de lo contrario
una constituyente podría ser simplemente pues una especie de Torre de Babel, donde todo el mundo habla de lo que quiere y al final no hay acuerdos, o los acuerdos que salgan van a ser peores de lo que ya tenemos. Me parece entonces que es necesario, como dije en otro programa, impulsar un gran diálogo social. Es necesario que las fuerzas sociales, los partidos políticos, las organizaciones sociales de este país se hablen entre sí, porque lo que no tenemos es conversación, no tenemos negociación. Este es un país extraño, no hay una cultura de negociación. Y lo primero que yo impulsaría es una cultura de negociación para ponernos de acuerdo en cuáles son los aspectos fundamentales en que tenemos que cambiar y cuáles son los acuerdos para crear una nueva institucionalidad, una nueva legalidad con la cual revisar lo que se hizo en el Pacto Social de los años 40. Muy bien, cuando hablamos de pactos, estos pactos son alianzas estratégicas, ¿verdad? Sí, señor. Estas alianzas estratégicas también las podemos hacer en todas las áreas o específicamente en esta que usted menciona. No, serían acuerdos en grandes áreas. Pienso yo, bueno, en el área económica, en el área social, en el área institucional. Por ejemplo, la vez pasada que yo estuve aquí hablamos del tema de la reforma al Poder Judicial. Pero podríamos hablar también de la reforma al Poder Legislativo. Tenemos una Asamblea Legislativa y un Poder Ejecutivo, primero, que no se hablan. Segundo, una división de poderes anquilosada, que a la larga se ha quedado atrás con los tiempos. Y ¿por qué no ensayar un sistema parlamentario, por ejemplo, en Costa Rica? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de abandonar el modelo presidencialista y acercarnos más a un modelo parlamentario estilo europeo, donde el Parlamento funcione realmente como el principal y primer poder de la República y elija, por ejemplo, a un primer ministro y a un gabinete que sea el que gobierne el país? Pero para esto hay que ponerse de acuerdo entre todos, para esto tenemos que conversar, y no se trata simplemente que yo diga hoy que hay que cambiar de sistema y que ya no vamos a ser presidencialistas, sino que vamos a tener un régimen parlamentario. Entonces es en varias áreas, en el área económica. Bueno, ¿qué vamos a hacer con las instituciones estatales y con las empresas públicas del Estado? Hoy en día se habla mucho de que Recope no está cumpliendo su papel, que el ICE hay que modernizarlo, que tenemos otras instituciones o empresas públicas que incluso podrían desaparecer y no pasa nada, como el caso de Raxa o como el caso de Fuerza y Luz. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer con todas esas instituciones? ¿Cuáles son las que nos conviene que continúen y bajo qué marco van a mantenerse? Cuando hablamos de grupos de diputados, ¿verdad? He tenido la oportunidad de entrevistar en estos días a Silvia Luconi, José Fun, Gerald Murray, Danilo Cubero, doña María del Rocío, candidata a la vicepresidencia de la República, a usted, y solo me falta también entrevistar al candidato a la presidencia, ¿verdad? Había entrevistado a don Carlos Valenciano Camer, y veo que todos tienen sus particularidades, ¿verdad? Todos son distintos, todos tienen su forma de expresarse muy bien, ¿verdad? La papeleta del Partido Movimiento Libertario tuvo un gran líder famoso que es don Otto Guevara, y ahora don Otto Guevara aparece con un partido que se llama Unión Liberal. Las encomiendas, el estilo de gobernar de la papeleta anterior con don Otto Guevara y ahora con el movimiento libertario en representación de ustedes también, ha cambiado radicalmente. ¿O siguen siendo las mismas políticas de antes? No, definitivamente ha habido un cambio radical. Yo siento que el partido Movimiento Libertario en su versión anterior era un partido primero ubicado dentro del espectro político bastante a la derecha,
y no solo por su ideología, sino también porque era un partido bastante elitista en cuanto a las personas que se nucleaban ahí, en cuanto a quienes lo dirigían. En segundo lugar, bueno, el Partido Libertario era un partido de corriente neoliberal que, como le digo, se ubicaba bastante a la derecha y que incluso trató en algún momento en las últimas campañas de centrarse un poco, es decir, avanzar un poquito hacia el centro, pero no lo logró. Y en parte no lo logró precisamente por la figura de don Otto Guevara y las posiciones que él ha mantenido, bastante antipopulares, diría yo. Nuestro partido, en la versión actual, que algunos amigos y compañeros llaman Movimiento Libertario 2.0 o versión 2.0, el Movimiento Libertario actual es un partido más hacia el centro. Incluso nuestro candidato a presidente ha hablado de un partido de corte socialdemócrata, al cual le interesa profundamente respaldar y representar a los sectores populares de este país. Nosotros, por ejemplo, le cuento, estamos visitando comunidades urbano-marginales de la provincia de San José, de la provincia de Punta Arenas y de otras provincias, y cuando llegamos a las comunidades, lo primero que le preguntamos a la gente es ¿cuáles son los problemas más importantes de esta comunidad? ¿Cuáles son, siente usted, las tareas que deben emprenderse aquí? No para venir nosotros a ofrecerles soluciones como si fueran las que se sacan del sombrero del mago, sino para poder nosotros luego, una vez desde la Asamblea Legislativa, coordinar con ustedes las acciones que se requieren. Y así es como nos hemos dado cuenta de cuáles son muchas de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo en cada comunidad. Sí, me comentaba usted tras bambalinas que han estado visitando barrios, comunidades, etcétera, ¿verdad? Y ustedes al visitar, pues lógicamente se enteran de las necesidades del barrio y una de esas es la seguridad. Exactamente. Viera qué interesante, don José Antonio, porque en algunas comunidades que hemos visitado, uno podría pensar que la gente le va a decir que el principal problema de ese lugar es la pobreza. Pero no, resulta que para mucha gente de estos barrios urbanos marginales, el principal problema es la seguridad. Y entonces nos dicen, por ejemplo, que cómo se puede vivir en un barrio donde a ciertas horas de la noche y en cualquier momento se desata una balacera, donde las mujeres después de cierta hora ya no pueden salir a la calle, donde los niños no pueden jugar libremente en las calles. Entonces, uno se pone a meditar sobre esto y además, cuando le agregan otro tema que a mí particularmente en lo personal también me preocupa bastante, y es cuando le dicen a usted que en ese barrio o en esa zona hay casas donde se conoce y se sabe perfectamente que están viviendo los traficantes y que nadie hace nada, que todo el mundo sabe dónde están, pero nadie hace nada. Nadie le hace nada porque seguro les tienen miedo. O les tienen miedo o hay algo peor, y es situaciones de corrupción, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, pensando un poco en ese tema de la seguridad, me di cuenta que hay una idea que anda por allí, porque no todo lo que han hecho los gobiernos anteriores es malo y tenemos que rescatar las buenas ideas. Resulta que se ha estado pensando en crear en Costa Rica unas casas de ayuda a los jóvenes con fondos de un préstamo del BID. Son unas casas para proveer a los jóvenes que no trabajan, que no estudian, que están en la raya de la delincuencia o que ya incluso han podido delinquir, pero atraerlos a un programa donde por medio del deporte, por medio de las artes y por medio de la ayuda de psicólogos se rescaten a estos jóvenes que son los que pueden caer en la delincuencia. Los fondos ya están, hay un préstamo aprobado del Fondo Monetario Internacional
para crear estas casas en barrios de urbano marginales de Costa Rica. De hecho, me dicen que funciona uno en Guararí, de Heredia, y que está funcionando muy bien. Hay otros que ya están en proyecto, pero ¿cuál es el problema? Como todo en este país, están estancados esos proyectos. Yo me comprometería como diputado a impulsar, ya no la aprobación porque está aprobado, pero sí la utilización de los fondos de esos programas que financia el BID para que funcionen en distintos barrios de San José y de otras provincias estas casas especiales para los jóvenes. Vamos a hacer el primer corte y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tavora. Y hoy le quiero decir lo siguiente: empiece a soñar con ese anhelo del corazón que tiene usted. Hoy le pregunto, ¿cuál es su sueño? ¿Qué está soñando usted que no se pueda cumplir? ¿Qué está soñando usted que usted crea que no se puede hacer realidad? Pero sí le voy a decir algo, el sueño es un motor y el motor es usted, pero este motor necesita ser alimentado de gasolina. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu motor y de qué alimentas tu motor para que puedas cumplir los sueños? Porque el sueño necesita esfuerzo. A veces no solo es soñar, sino que tenemos que esforzarnos para que este sueño se convierta en realidad. Pero no se va a convertir en realidad si usted no tiene gasolina espiritual. Estamos en el segundo bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el coach de vida José Antonio Tavora. Y es que es necesario y fundamental que usted piense muy bien por quién va a votar. Bueno, en estos días le estaba comentando que tengo entrevista con 6 candidatos a la presidencia de la República esta próxima semana y he visto, o sea, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero he hecho unas entrevistas y he tenido unas respuestas que a veces me dan ganas de llorar y decir, uy, no, fatal, ¿verdad? Y así piensa ser diputada o diputado o así piensa ser presidente de la República. Y le voy a decir algo. Cuando la gente dice que el pueblo está herido porque se comprometen gente y les dicen cosas que después no van a cumplir. No es el caso de don Fernando Bolaños, ¿verdad? Pero sí es el caso de algunos. Entonces yo lo que le digo es lo siguiente: escuche muy bien las entrevistas, analice muy bien por quién va a votar, no se quede en su casa, ¿verdad? Salga a su casa, esfuércese, vaya y vote por su candidato preferido y para que después no le quede el cargo de conciencia que por culpa suyo quedó fulano de tal. Ahí alguien me dijo, ¿usted por quién va a votar? Y yo le dije, bueno, mire, hay una serie de personajes que yo desconozco, hay algunos candidatos a la presidencia que yo ni he escuchado sus nombres, no tengo el gusto de conocerlos, ni tampoco he escuchado sobre sus partidos, y para eso son las entrevistas, para que uno los conozca. De repente tal vez no van a ser presidente, pero pueden ser futuros diputados, y de repente es bueno escuchar a la gente para que usted pueda tener una opinión lógica y pueda discernir quién debería ser el futuro presidente de la República y quién debería ser el futuro diputado, ¿verdad? Cuando hablamos de diputación, hablamos de gente que viene a representarlo a usted, a su cantón, a su provincia, ¿verdad? Y es necesario que usted conozca muy bien. Don Fernando Bolaños viene con esta propuesta de la seguridad. Escuchó usted hablar sobre los barrios, ¿verdad? Y de los pactos. Y es que a veces usted cree que todo está en orden en su barrio, pero a veces se mueve el temor. La gente está como atemorizada, ¿verdad? Sí. Porque hay grandes personas que se mueven en el barrio y que tal vez andan en cosas no tan claras. Y tal vez usted tiene niños, ¿verdad?, que juegan y a cierta hora ya les da mucho temor de poderlos exponer. Y entonces la propuesta que trae don Fernando es sobre estos pactos y seguridad. Hablemos sobre
la delincuencia que hay en estos barrios, ¿verdad? Porque a veces los niños ven a su mamá vender crack y ven a su papá vender cocaína o marihuana, y ese ha sido el medio de subsistencia de algunas personas. Conozco maestros, educadores que trabajan en esas zonas y que saben que sus niños son hijos de gente que está en narcotráfico o de gente que anda en estos ambientes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que podríamos ayudarle nosotros a este tipo de niños y a este tipo de población? Sí, siento que hay que utilizar una especie como de tenaza en este sentido. Por un lado, debe existir, por supuesto, una fuerza policial suficiente y no corrupta que pueda dar seguridad desde ese punto de vista puramente policial a las comunidades. Tengo entendido que este programa del BID, del que le hablaba antes, también contempla financiamiento para nuevas delegaciones policiales. Y la otra parte de la tenaza o de la prensa sería ofrecer, sobre todo pienso yo, a los jóvenes de los barrios urbanos marginales de este país, la posibilidad de alejarse no solo de las drogas, sino también de los grupos, de las pandillas, de los sectores que significan una mala influencia para ellos. Se me olvidaba decir en el bloque anterior que estas casas de las que yo hablé tienen un nombre, se llaman Centros Cívicos para la Paz, así se llaman, y así están contemplados en el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo lo que pienso es que habría que multiplicar la experiencia de los centros cívicos para la paz en muchas comunidades de este país, ojalá en todas las comunidades donde haya, desde el punto de vista sociológico, este problema de los jóvenes que no tienen trabajo, que tampoco estudian y que están en la frontera de la delincuencia, para ofrecerles a ellos y a sus familias la posibilidad de una vida distinta, porque es que estos jóvenes son el caldo de cultivo para la delincuencia. Es decir, ¿de dónde vienen los delincuentes? ¿De dónde vienen los sicarios? De estos grupos de jóvenes que no tienen trabajo, que no estudian y que no tienen una perspectiva de vida. A esa gente tenemos que ofrecerle una posibilidad de vida diferente y una visión distinta, que siendo yo cristiano, pues pienso también que tiene que ser una visión cristiana del mundo y de la sociedad. Don Fernando, ¿por qué es que usted no se había postulado antes como diputado? O sea, que se detuvo, lo pensó, no se vio involucrado en esto, o su carrera como abogado no se lo permitía. ¿Por qué hasta ahora usted se está ejerciendo esta nueva propuesta de don Fernando Bolaños como diputado de la República? Sí, vieras que esa pregunta me la hizo un día de estos un compañero del partido. Sí. Y me dijo, bueno, ¿por qué hasta ahora? Y yo le dije sencillamente lo siguiente, porque siento que es este el momento que Dios preparó para mí. Es decir, así como dicen las escrituras que hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Siento que antes no era mi momento. Sí. Y siento que este sí podría ser mi momento, lógicamente con la voluntad de Dios. Sí, hay algo muy importante, ¿verdad?, que he visto en todos los candidatos a diputados y a presidentes, ¿verdad?, que la parte de la fe y la parte espiritual es un tema fundamental, pero además es un tema que no es tan fuerte en las personas, ¿verdad? Yo como líder espiritual he podido observar que muchos de los candidatos, ¿verdad?, quieren gobernar bajo su propia concupiscencia y bajo su propia inteligencia. Y es que este es un programa auspiciado por un ministerio profético, ¿verdad? Y a mí me da como terror
¿verdad? Saber que hay personas que ven esto solo como un trabajo, ¿verdad? Y no también que sepan que es gobernar con sabiduría y con inteligencia. Está la sabiduría del hombre y está la sabiduría de Dios, que son dos sabidurías distintas, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a gobernar con la sabiduría del hombre, es cuando se encuentran muchos fallos, ¿verdad? Sí. Yo no voy a criticar el gobierno de Costa Rica porque no me toca a mí, yo no soy político, soy solo un coach de vida, pero sí me preocupa mucho, ¿verdad? Que Dios no esté presente en los gobiernos, ¿verdad? Que no esté presente en las decisiones que tienen que tomar y que no estén presentes en los comentarios, ¿verdad? De los futuros gobernantes de Costa Rica. Usted como hombre de fe, sé que se congrega, eso lo mencionó, en Comunidad Paz, que usted es creyente, que visita la iglesia, que su esposa también, ¿verdad? Que usted es un hombre con principios cristianos. Sin embargo, yo puedo notar que dentro de las personas que están postulándose a diputados y candidatos a la presidencia, falta como esa parte de sabiduría, porque la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Usted podría aportar a este comentario que estoy haciendo yo sobre este gobierno actual. ¿Usted cree que le faltó Dios a este gobierno? Sí, bueno. Faltó oración, faltó esa parte espiritual de la que yo le estoy hablando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Usted como hombre de fe. Sí, es difícil, don José Antonio, enjuiciar a otras personas y saber pues cuál es en su fuero íntimo, por así decirlo, sus creencias religiosas y el nivel de su fe, por decirlo de alguna forma. Ahora, lo que yo sí pienso, y para esto me baso en una historia que es mi esposa la que me ha contado. Ella me cuenta esta historia, dice que una vez a este famoso pastor Billy Graham le preguntó una persona que a qué se debía tanto éxito que él tenía. Entonces él les dijo a esta persona, venga conmigo y le voy a enseñar la razón de mi éxito. Y entonces fueron a una habitación contigua, abrieron la puerta y había muchas personas orando por don Billy Graham. Entonces él dijo, ahí está la razón de mi éxito. Tal vez lo que le ha faltado o lo que ha faltado es más oración de parte del pueblo de Costa Rica, pues para también sostener a sus gobernantes, ¿verdad? Es decir, la culpa no sería solo de los gobernantes, sino también de las personas que no hemos orado lo suficiente para que tengamos un gobierno agradable a los ojos de Dios. Muy bien, bueno, cuando hablamos de la parte espiritual, ¿verdad? También está la parte humana y la parte intelectual. Hay muchas personas que quieren ser diputados y que quieren ser ministros, quieren ser presidentes, pero su nivel de escolaridad no le da, ¿verdad? Sí. Yo he leído currículums y yo dije, jamás, o sea, no puede ser posible, ¿verdad? Porque ahora todos quieren ser diputados y todos quieren ser presidentes. No se vaya a ofender nadie, ¿verdad? Es un comentario que estoy haciendo porque me toca entrevistar candidatos a la presidencia, candidatos para diputados, y pienso yo, cuando hago las entrevistas, que hay mucha gente que no tiene el nivel para ser diputado. Me decía una amiga, si esa muchacha puede, entonces yo también puedo, me dijo. Y yo dije, uy, Dios mío, ¿verdad? ¿Debería un candidato a ser diputado de la República tener algún grado de escolaridad necesaria como para ser diputado? ¿O usted cree que cualquier persona podría ser diputado? Bueno, yo sería contrario a establecer limitaciones en razón de, digamos, de títulos académicos para acceder a una diputación. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra misma Constitución dice que el gobierno de Costa Rica es un gobierno popular y representativo. Y además,
porque le puedo asegurar que yo conozco a muchas personas, dirigentes, por ejemplo, de comunidades o dirigentes campesinos, que no tienen ninguna escolaridad o muy poca escolaridad y sin embargo serían magníficos diputados. Estoy pensando en dirigentes que yo conozco, que son personas que se han formado como dirigentes y como líderes y que perfectamente podrían representar muy bien a sus conciudadanos en una asamblea legislativa. Yo siento que lo que sí deberíamos tener es como una especie de requisitos que demuestren la vocación de las personas para llegar a un puesto de dirigente. Sí, porque para ser diputado hay que ponerse los zapatos de la gente, ¿verdad? Es lo primero, tienen que tener vocación para ayudar a las personas. Exacto. Porque yo conozco también gente que cuando usted les pide ayuda, ya siendo diputados, ya no es igual, ¿verdad? Y también yo dije, como dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te pondré. Pero si no son fieles en lo poco, yo dije, menos en lo mucho. Entonces, cuando también, porque esa es la fama que tienen, ¿verdad? Repito, no es don Fernando Bolaños, porque don Fernando es su primera vez que se lanza como candidato, pero la fama es que cuando ya están adentro de la Asamblea Legislativa, ya no se acuerdan de lo que se comprometieron. Y es que yo en entrevista con otros partidos que he estado, ¿verdad? Hay gente que dice, nosotros no nos comprometemos a nada porque somos un partido muy joven, tenemos apenas 2 años de estar como partido y nosotros no vamos a ir a prometer nada porque no tenemos nada que darles. Y yo dije, pero así tampoco, ¿verdad? Y yo dije, se van de diputados y no tienen nada que ofrecer y de ahí también tienen que ofrecer algo, ¿verdad? Sí. Por ahí me dijeron que había una gente que estaba dando canastas básicas y que no sé qué. Y yo le voy a decir lo siguiente, bueno, no es que uno esté pidiendo algo, ¿verdad? Pero si usted se va a lanzar a presidente de la República, no solamente son palabras, sino que tiene que haber hechos, ¿verdad? Como dice don Fernando Bolaños, como demostrar esa cultura de ayuda social, de que es una persona que le gusta ayudar a la comunidad, porque si usted va a ser diputado, y esto estoy hablando en general, porque sé que muchos candidatos a diputados de muchos partidos escuchan mi programa, porque ya los he entrevistado y estoy en sus redes sociales. Sí. Si usted va a ser diputado, tiene que tener el don de la ayuda social y el don del amor a las personas, porque no solamente es ser diputado, ¿verdad? Y lo otro es que tiene que tener a Dios en su corazón. No se vaya a ofender conmigo, pero o sea, yo pienso que lo primero que tiene que tener es ser un hombre de fe, porque don Fernando Bolaños estaba hablando de que, hablaba este hombre de que había un grupo de personas en una puerta postrados adorando. Eso se llama ministerio de intercesión, cuando hay gente que está orando por uno para que el fuego se encienda, ¿verdad? Y uno cumpla sus objetivos. Pero ¿qué pasa cuando no hay ningún ministerio de intercesión y nadie ora por usted y usted tiene la voluntad de ayudar, pero se le cierran las puertas? Entonces, por eso, don Fernando, es necesario que haya un equipo de su propio partido, porque si usted llega a la asamblea a llevar sus políticas y no está apoyado, entonces tampoco puede hacer nada. Tiene que haber varios de su partido. Sí, no solo debería haber varios diputados para realmente conformar una fracción que tenga peso en la Asamblea Legislativa, sino que además debemos ser sabios a la hora de escoger a nuestros asesores. Siento yo que ningún hombre, ninguna mujer por sí mismo puede pensar que lo sabe todo. Es necesario contar con un excelente equipo de asesores y yo pienso que yo tengo muy buenos asesores que me van a ayudar cuando llegue a la Asamblea Legislativa. Y por qué no, el mismo Colegio de Abogados al que pertenezco y los compañeros, los colegas y las colegas que están ahí, yo sé que serían magníficos asesores míos en caso de que llegue a la Asamblea Legislativa. Muy bien, con eso me voy a la siguiente pausa y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con el coach de vida José Antonio Tabora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Periódico La Voz de Goicoechea, les habla el Life Coach José Antonio Tabora y hoy quiero hablarles sobre el amor ágape, que es el amor profundo, ¿verdad? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es comprensivo, es servicial, no se alegra de lo injusto, que solo goza en la verdad, que el amor lo soporta todo, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera y que el amor es siempre fiel. Pero también dice que si no tenemos amor no somos nada y de repente lo que ocupamos es como ese amor de Dios, porque a lo mejor usted está esperando el amor de su amiga, el amor de su familia, el amor de su pareja, de su expareja, y a lo mejor usted no está recibiendo lo que usted quiere recibir. Entonces yo hoy le vengo a decir lo siguiente, no estoy hablando de religiosidad, pero la Biblia habla del amor de Dios. Entonces, ¿qué le parece si nos aferramos al amor de Dios y no al amor del hombre y experimentamos este amor que habla 1 Corintios 13, que es un amor completamente espiritual? ¿Qué le parece a usted si nos aferramos de la gracia de Dios y decimos, Señor, dame de este amor que habla 1 Corintios 13, que dice que es comprensivo, es servicial, no se alegra de lo injusto, solo goza la verdad, lo soporta todo, todo lo cree, todo lo espera y es siempre fiel? ¿Qué le parece a usted? Aférrese al amor de Dios y usted verá literalmente la gloria de Dios en ustedes. Habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora. Estaba hablando tras bambalinas con don Fernando Bolaños. Yo le tengo un gran aprecio a este señor porque he visto su esfuerzo, veo y escucho sus comentarios y yo digo, no, sí, claro. Porque uno dice, no, sí, ¿verdad? Voy a darle el voto. Y es que uno necesita eso, ¿verdad? Le estaba diciendo que es que, o sea, no se vayan a ofender los candidatos a diputados que me están escuchando en este momento, pero es que a veces cuando empiezan a hablar se escuchan tan aburridos y yo dije, uy, no, fatal, parece como que están rezando el rosario 50,000 veces al día y entonces es como lo mismo y lo que nosotros necesitamos son ideas frescas, ideas contemporáneas, vanguardistas, modernas del 2022, o sea, ocupamos gobernantes que sean expeditos, contemporáneos, rápidos, modernos, que se echen a la sociedad costarricense, mire, porque están pensando en hacer cosas nuevas, en algo que sea radical, ¿verdad? Porque a veces le decía a don Fernando, ¿verdad? Bueno, yo por protocolo, ustedes saben que el código de vestimenta es importante, pero estamos hablando de la sociedad costarricense y hay una sociedad de muchachos jóvenes, de recién saliendo del colegio, que están apenas en la universidad, ingresando y que son los que se quejan de todo, ¿verdad? Gente que está apenas estudiando para ser abogado, para ser enfermera, para ser médicos, que son el futuro de Costa Rica. Los muchachos que se van de fiesta y se pegan la farra, hoy todos los que están en la Cali, los que se van a Barrio Escalante, los que están en Escazú, los que están desesperados hoy porque hoy es viernes y dice voy a salir, y ese tipo de gente existe, es una realidad, ¿verdad? Que además piensan, muchos de esos son muy brillantes, piensan, razonan, ejecutan y son votos que, mire, hay que echárselos en la bolsa del pantalón porque a veces los vemos y parecen locos, pero son brillantes. Entonces, para no estropear lo que usted está haciendo como diputado, como candidato a la presidencia de la República, no se olvide de las personas modernas, ¿verdad? Hoy en día, en el 2021, tenemos personas muy brillantes, con mucha capacidad, con mucho talento, que son personas que de cualquier cosa hacen cosas grandes y que piensan y que no nos podemos olvidar de ellos. Entonces, si usted va a ser futuro presidente de la República, futuro ministro o futuro diputado de este país, tiene que venir con ideas muy frescas. Usted no puede ofrecer más de lo mismo, porque si uno dice, es lo mismo, pero versión otro partido, o es lo mismo, versión esto. Alguien me decía, sí, somos libertarios, y yo dije, bueno, qué dicha, son libertarios,
pero necesitamos, además de libertario, ser contemporáneos y vanguardistas. Voy a hacer una pregunta un poco revolucionaria, ¿verdad? Sí. Que es sobre los homosexuales. Ahora todo el mundo se casa, vemos que las lesbianas se están casando, los gays, entre hombres se están casando, y es una sociedad que realmente existe, que Sí. son personas que la sociedad los ha rechazado durante muchísimos años, pero que están ahí, no podemos ignorarlo y taparnos los ojos y decir no, no existen. Sí existen, ¿verdad? Es una sociedad a la cual tiene votos, así como los privados de libertad. Es una sociedad que existe, no podemos ignorar que están presos, pero que pueden votar y que necesitamos que ellos voten y hacer cosas por ellos. ¿Qué vamos a hacer por la sociedad homosexual de Costa Rica? Bueno, pienso que para bien de este país ya se ha avanzado bastante en ese tema. Claro que hubo que esperar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el tema realmente diera un salto. Sí. Pero gracias a esa sentencia y gracias a la labor que realizan algunas organizaciones que representan a estos grupos, me parece a mí que ha habido avances muy importantes sobre el tema. Yo en esto, don José Antonio, yo soy, digamos, un fiel seguidor de los principios de la Revolución Francesa. Es decir, yo creo en el principio de igualdad, igual que creo en el principio de libertad de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el problema, como dicen algunos, de la Revolución Francesa? Que todavía no se ha cumplido. Es decir, los ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, no se han cumplido todavía en el mundo. Sí. Esa revolución está pendiente de ser ejecutada. Y como creo en el principio de igualdad, creo en la igualdad de derechos de todos estos grupos sociales y de estos grupos, digamos, de acuerdo con sus preferencias sexuales. Sí, yo cuando hablo de gente moderna, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, yo tuve una entrevista a un drag queen en mi programa. Sí. Él lo hizo por la plataforma de Zoom, ¿verdad? No estaba vestido de drag queen, pero yo soy actor de teatro. Sí. Yo estoy egresado del Taller Nacional de Teatro de la generación de 1992 y yo fui modelo 26 años. Entonces estuve muy involucrado en el mundo artístico. ¿Qué vamos a hacer por los pintores, actores, bailarines, Ministerio de Cultura, que necesitan ser apoyados por los diputados, ministros y presidente de la República, que es una sociedad, los cantantes, por ejemplo? No sé si usted ha escuchado hablar de Marco Anatoli. No, señor. Marco Anatoli es un tenor famoso en Costa Rica, yo lo he entrevistado, está involucrado en política, ¿verdad? Y él es el cantante principal de la Big Bang, es uno de mis mejores amigos y es uno de los asesores de Don Otto Guevara, muy amigos, no sé en qué parte le trabaja, pero también trabaja con la candidata a la presidencia, doña Natalia Díaz, ¿verdad? Sí. Entonces yo me pongo a pensar en gente como él, que ya no puede cantar porque por la pandemia no se puede. Entonces, para presentarse tienen que llevar un montón de acrílicos y cosas y de ahí. Entonces los artistas se van a morir de hambre porque ¿qué hacemos con la gente que vive del arte? Sí, ese es un tema que a mí me toca directamente porque tengo 2 hijos que son artistas. ¿Ah, sí? ¿Qué hacen sus hijos? Mi hijo mayor estudió teatro y también estudió dirección de cine. Wow. En España. Él se llama igual que yo, Fernando Bolaños. Y él es además profesor de yoga. Y mi hijo David, que es mi hijo menor, él es músico y le gusta componer música. Pero además una persona que es casada con una hija mía, con Fiorella, él también es músico y es guitarrista y es compositor y arreglista. Entonces, pues me ha tocado ver de cerca el problema de la gente que trabaja en el mundo de la cultura y que con esta pandemia pues han sido no solo relegados, sino que llevados a situaciones de postración, ¿verdad? Yo siento que en un nuevo gobierno definitivamente habría que fortalecer las políticas para este grupo, pero
pero no hablando en términos generales, tendríamos que hablar de medidas concretas. Por ejemplo, siento que necesitamos urgentemente una ley de cine. Una ley de cine, sí, creo que hay un proyecto por ahí, no lo conozco a profundidad, pero me gustaría conocerlo mejor para ver si podemos apoyarlo y además fortalecerlo. Costa Rica se puede convertir en un país que atraiga a la industria cinematográfica y que le demos trabajo a muchos actores costarricenses. Pero así, temas concretos en los que podamos, ¿verdad?, colaborar con estos Hay que mencionar estos temas porque son temas que la gente no los comenta. Voy a hacer la última pausa y venimos con el último bloque de la entrevista de don Fernando Bolaños del partido Movimiento Libertario. Diga, hoy voy a lograr los sueños y los anhelos del corazón. Diga, lo que me propongo, voy a lograrlo a través de las metas establecidas. Diga, hoy voy a ponerme metas y voy a lograr lo que me propongo. Diga, voy a lograr metas cortas y estas metas cortas me van a llevar al tiempo perfecto. Porque lo que antes no pude hacer, diga, ahora sí lo voy a poder hacer. Diga, sí lo voy a lograr. Diga, estoy listo para ver mi victoria. Diga, yo arrebato mi victoria y veré en mí los milagros creativos. Diga, veré en mí mi victoria. Me voy a levantar y voy a diseñar mi vida para que venga el éxito en mí. Diga, estoy diseñado para ser exitoso. Bien, estamos en el último bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora. Y es que estaba hablando tras bambalinas que sí, bueno, yo de carrera soy actor de teatro, egresado del Taller Nacional de Teatro de la generación de 1992. Hay actores famosos que tal vez usted los conozca, como por ejemplo la tía Maureen Salguero se graduó conmigo. Yo fui alumno de Gladys Catania, no sé si todavía está viva, ¿verdad? Que era la directora del Taller Nacional de Teatro en esa generación. También fui alumno de Eugenia Chaverri, Premio Nacional a la mejor directora de teatro y mejor actriz del país, ¿verdad? Y de ahí vengo yo, ¿qué le parece? Yo salí de ese lugar, me gradué cuando tenía 20 años, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá no me permitió que yo estudiara actuación porque para ella era como lo peor, ¿verdad? Sí. Ella decía que jamás un hijo de ella podía estudiar eso y entonces yo tuve que buscar una beca para poder estudiar porque mis padres no me apoyaban. Y así como no me apoyan a mí, deben de haber muchos actores que me están escuchando hoy que seguramente pasaron por lo mismo. A mí yo me acuerdo que me echaron de mi casa. Yo me tuve que ir de mi casa porque mi mamá decía que yo estaba perdiendo mi tiempo y yo dije, bueno, seguro estoy perdiendo mi tiempo, pero eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Mi mamá quería que fuera médico y que le sirviera a Dios. Mi papá quería que fuera abogado y soy un coach de vida, le sirvo a Dios y siempre fui actor. ¿Vio qué tremendo? Sí. Siempre hice lo que quería. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente. Si usted está interesado en la política, si usted cree, ya empezó haciendo mi trabajo de coach, si usted está interesado en la política, si usted cree que Costa Rica necesita modernizarse, que necesita personas con una nueva perspectiva, con un nuevo horizonte, con una forma más fresca de hacer las cosas, con una forma extraordinaria de hacer las cosas, le voy a decir lo siguiente. Para mi gusto, ¿verdad? Don Fernando Bolaños trae unas propuestas muy modernas, ¿verdad? Y no se le paró el pelo cuando hablé de la gente gay, ni tampoco de los actores y de los artistas. Digo, sí, yo tengo 2 artistas en mi casa, ¿verdad? Y de repente uno necesita como eso, ¿verdad? Porque cuando uno habla, ¿qué edad tiene usted, don Fernando? Tengo 67 años. Cuando uno habla de gente de 67 años, a uno se le para el pelo porque lo van a regañar. Sí. Uno dice, uy, qué pereza, ya empezó a regañarlo a uno. Y yo soy de las personas que, bueno, hoy es viernes, me quito el saco y me quito el outfit, ¿verdad? De lo formal y me convierto en uno más y salgo. Porque a veces cuando salgo, ahí encuentro las entrevistas. Claro. Yo dije, qué tremendo, le voy a contar. En una de mis salidas, yo encontré a un asesor de un grupo de los que yo he entrevistado aquí, que me trajo al grupo de los nuevos
candidatos a las presidencias del colegio de abogados. Ajá. Y yo dije, qué tremendo, porque si yo no hubiera salido, entonces no lo hubiera conocido, ¿verdad? Sí, sí. Y de ahí conocí a un candidato a diputado, me trajo a otro, y así llegó usted aquí. Entonces le voy a decir lo siguiente, yo no soy religioso, yo soy creyente de la palabra de Dios, que es distinto. Soy líder de un ministerio profético que se llama Comunidad Crece, pero cada vez que usted habla de la palabra profética, a la gente se le para el pelo porque tampoco saben qué es. Entonces los profetas, y dice, son adivinos. Y yo le dije, no, no somos adivinos. Podemos ver lo que va a pasar en el futuro y Dios nos respalda cuando empezamos a orar, pero hasta en la calle la gente no sabe qué es un profeta. Celebran el Día de las Brujas, pero no celebran el Día del Profeta. Vio qué tremendo esto, ¿verdad? Le creen al brujo, pero cuando nosotros empezamos a orar, la gente entonces no cree, pero sí va y le paga al brujo y al hechicero las adivinaciones de lo que le van a decir, pero no sabemos si es real. Voy a hablar de esta parte para poder terminar el programa. Don Fernando Bolaños, sí. Usted, futuro candidato a diputado, eso es lo que yo puedo ver en mi espíritu. Yo dije, yo puedo ver, ya estoy hablándole como profeta y como Ministerio Profético Comunidad Crece, puedo ver en mi espíritu que Dios lo va a llevar a cosas grandes, pero también puedo ver que hay una interrupción ahí que hay que quitar. Cuando estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Sí. Ya para terminar, ¿qué consejo le da usted en la parte espiritual a toda la población costarricense que en este momento lo está escuchando y que necesitan pasar por un sacudón? Y dice, sí, necesitamos ver cómo quitamos lo sucio por lo limpio. Sí, bueno, pienso que para cambiar un país, para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, es necesario cambiar, modificar también nuestra actitud. Yo en estos días precisamente he escuchado, y creo que todos escuchamos, cierto pesimismo en nuestra población. La gente dice, es que este país va sin rumbo, no tenemos dirección, vamos de mal en peor, hasta en el fútbol nos está yendo malísimo. Es un país que para algunos se encuentra en decadencia. Pues habría razones para pensar que eso es así, que efectivamente este país ha perdido lugares, digámoslo así, en el mundo dentro de algunos índices e incluso dentro de la percepción que nosotros mismos como ciudadanos tenemos de nuestro país. Hay que tener un cambio de actitud y ese cambio de actitud pasa, pienso yo, necesariamente por elevar nuestro nivel de espiritualidad, y ahí es donde lo relaciono con lo que usted me está planteando. Si siento que no puede haber un cambio de actitud que nos permita pasar a otro nivel si no tenemos también una mayor espiritualidad. Y yo, igual que usted, don José Antonio, no soy un hombre religioso, sí soy creyente, claro, soy un eso hombre, es distinto. Soy un hombre creyente, siento la presencia de Dios en mi vida y desearía que muchas otras personas, igual que yo, puedan sentir esa presencia. La palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchísimas gracias por esta nueva entrevista. Espero volverlo a entrevistar hasta que yo diga, ya quedó de diputado, porque eso es lo que yo creo que va a pasar con don Fernando Bolaño. Desde Oficina Jurídica Virtual, habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. Gracias.